Carlitos, todavía no inicia el doctor, así que no te preocupes. Muchachos, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchachos, buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, muchachos? Bien, vamos a comenzar rapidito nomás nuestras clases. Vamos a avanzar hasta las 8, muchachos, porque tengo un compromiso a las 8:05. Tengo que ingresar a una aula virtual también en otro lado. Ya, doctor, no hay problema. Correcto, doctor. Correcto. Ya, Listo. doctor. Bien, les he dicho que lean también la parte ya y conforme ustedes se han desarrollado el foro, han encontrado pues también ahí dentro de la temática de nuestros sílabos pues la llamada relaciones que tiene nuestra disciplina jurídica con con otras disciplinas jurídicas y también no jurídicas. ¿No es cierto? En clase pasada habíamos terminado con los temas referentes pues, a los fuentes que constituyen al derecho administrativo, y habíamos señalado cuáles son estas fuentes. Habíamos hecho referencia pues, a la Constitución, a la ley, al reglamento, al derecho comparado, a la jurisprudencia, a esta fuente que es de carácter administrativo y señalados tal como es pues la el estado, el llamado estado de necesidad, así como también los principios generales de derechos, del derecho, y por último hemos hecho referencia también a los tratados y convenios internacionales, ¿no? Señalábamos también que dentro de este conjunto de fuentes que de alguna u otra manera encontramos en sí en el derecho general, hay una que sobresale en lo que corresponde a nuestra disciplina jurídica, que viene a ser pues el estado de necesidad. El estado de necesidad pues constituye una de las fuentes del derecho administrativo, mediante el cual pues va a resultar pues una actuación inmediata, o va a tener que conllevar una acción inmediata
y oportuna por parte de los agentes públicos que en representación de los órganos y organismos de la administración tienen que actuar a través de los llamados actos administrativos y a través de los actos de la administración. Esto por lo general encontramos pues frente a casos fortuitos o de ser imprevisto, como por ejemplo, ¿no? Señalábamos los terremotos, inundaciones, epidemias o ahora pandemia, que lo que estamos pasando, deslizamiento de tierras, entre otros, ¿no? Y decíamos que la administración, respecto a su actuación, tiene que ser mediante una de las particularidades que tiene la administración es que sus actuaciones se dan siempre por escrito, no hay actuaciones de naturaleza verbal. Entonces, esto la administración va a tener que manifestarse a través de la figura, decíamos, de los actos administrativos conocido como las declaraciones, expresiones, ¿no? Por parte de la autoridad administrativa y también a través de los llamados actos de la administración que constituyen actuaciones organizativas internas por parte de la administración que necesariamente van a tener que realizarlo pues, frente a estos aconteceres que estamos señalando. Y concluíamos nosotros señalando también respecto a la figura del derecho comparado, también los llamados tratados y convenios internacionales que el Estado peruano suscribe dentro de un contexto de naturaleza administrativa relacionado, por supuesto, al aspecto económico, comercial, fiscal, agrario, de lucha contra las drogas, rebaja o exoneración de aspectos arancelarios en materia de importación, exportación, entre otros. También correspondía, pues, en este caso les decía que les iba a explicar 1, 2 o 3 relaciones jurídicas para poder pasar a lo que es la estructura política administrativa del Estado. Y con este punto estaríamos concluyendo también prácticamente lo que es creo que es la primera unidad, si mal no recuerdo, ¿no? Para dar paso a la segunda unidad. Miren, decíamos nosotros que no hay disciplina jurídica que por supuesto no, de alguna u otra manera, no tenga relación con nuestra disciplina jurídica, perdón, con nuestro derecho administrativo, ¿no? Vamos a encontrar, por supuesto, sabemos que todo el derecho es vinculatorio por excelencia en base al principio de hermeticidad, ¿no? Pero, por supuesto, vamos a señalarlos a aquellas disciplinas que de alguna u otra manera, de forma frecuente, se relaciona nuestra disciplina jurídica. Así tenemos, decíamos, ¿no? Por ejemplo, la relación del derecho administrativo con la Constitución, con el derecho penal, con el derecho civil, con el derecho municipal, con el derecho registral, con el derecho, con el derecho al trabajo, con el derecho a la seguridad social, etcétera. De la misma manera también encontramos la relación del derecho administrativo con disciplinas no jurídicas, conforme lo es, pues, por ejemplo, la economía, conforme lo es, pues, la estadística, conforme, pues, la historia, ¿no? Conforme lo es, pues, el derecho canónico, entre otros. Pero bien, partimos y señalábamos nosotros, se acordarán ustedes, dentro de las fuentes de derecho administrativo, una que sobresale dentro de la estructura jerárquica normativa es que las fuentes de derecho administrativo está dada por parte de la Constitución Política del Estado. Y por supuesto que es a partir de la Constitución, ¿no? Es donde van a surgir y se van a nutrir pues, el derecho administrativo. Decíamos, dentro de la estructura de la Constitución encontramos, por ejemplo, los llamados poderes del Estado, las funciones de los poderes del Estado, así como también los derechos de las personas y dentro en particular aquellos derechos fundamentales que de alguna u otra manera también tenemos en consideración en las actuaciones jurídicas procedimentales de naturaleza administrativa que pueden realizar los administrados frente a la administración o de carácter viceversa, por parte de la administración hacia los administrados. Decimos que dentro de la Constitución encontramos la organización de los poderes del Estado. Tenemos un poder ejecutivo, llamamos un poder legislativo, un poder judicial y también las funciones al cual se encuentra abocada dentro de un contexto de naturaleza constitucional. También señalábamos respecto a que la Constitución, por supuesto, y la administración se fluyen recíprocamente, ¿no? Ya que la influencia de la primera sobre la segunda va a ser de sistema y la de la administración sobre ella es la de eficacia.
Sabemos muy bien que la Constitución es una estructura y es el ordenamiento fundamental del Estado, y lo que estamos señalando a través de los poderes del Estado y de las otras organizaciones u organismos que la conforman, órganos que la conforman, y la administración va a ser un órgano jurídico de ese Estado. La función administrativa es una actividad que se realiza, por supuesto, dentro de las directivas, dentro del marco y las directivas básicas fijadas para aquella estructura. Sabemos muy bien que dentro de esta estructura dada por el Estado, la cual está conformada por parte de órganos, organismos, todas ellas, por supuesto, van a ejercer o realizar función administrativa, cumplir sus finalidades dentro de este contexto de la función administrativa, pero que también para aquellos que han sido creados estos órganos u organismos. También encontramos la relación del derecho administrativo del derecho penal. Los agentes, los llamados agentes públicos de la administración, muchachos, llámese funcionarios o servidores, dentro del ejercicio de sus funciones, pueden ser pasibles a responsabilidades civiles, penales y administrativas. ¿Ok? Los agentes públicos de la administración pueden ser pasibles de responsabilidades civiles, penales y administrativas. Y cuando hablamos de agentes públicos de la administración, decíamos nosotros que lo constituyen los llamados funcionarios y servidores. Los funcionarios y servidores que ejercen función pública y que por supuesto están al frente y actúan en nombre de representación de la administración pública. Entonces, estos funcionarios o servidores en el ejercicio de sus funciones pueden ser pasibles de responsabilidades penales, ¿no? ¿De qué manera? Ustedes saben muy bien que dentro del Código Penal, ya ustedes han llevado derecho penal y han podido advertir, me imagino, dentro del Código Penal existe un capítulo referido a los delitos contra la administración pública, ¿no? Por ejemplo, dentro de los delitos contra la administración pública encontramos, por ejemplo, la figura del peculado, confusión, colusión, abuso de autoridad, ¿no? Entre otros. Y es aquel agente público que, actuando, por supuesto, en representación de la propia administración, ya sea por omisión o por comisión, pueden incurrir en responsabilidades tanto penales o administrativas. Bajo estas dos figuras, es decir, bajo el contexto administrativo, dentro del contexto penal, debe saberse de que existen responsabilidades que se puedan determinar y que puedan incurrirse ya sea por comisión o por omisión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una relación del derecho administrativo con el derecho penal, decíamos nosotros. Pongamos el representante de la administración, pongamos, ustedes saben muy bien que todo titular de las instituciones cuenta con un presupuesto que Economía los hace llegar pues cada año en base, por supuesto, a la aprobación de la ley de presupuesto. Todas las instituciones en el mes de agosto concluyen elaborando su presupuesto, estos elevan a Economía y Finanzas ponen de manifiesto al Congreso de la República para la aprobación de la ley de presupuesto. Es un presupuesto que va a contar en la administración y en donde se va a delimitar ese presupuesto para qué va a ser usado o en qué va a ser usado. Entonces, por supuesto que este presupuesto se deriva a la institución, el cual va a estar a cargo del representante legal de dicha institución, conforme lo es pues aquel que ejerce la función administrativa activa. Entonces, este agente público de la administración llamado funcionario, por supuesto, existe una partida presupuestaria en la que está determinado al pago de remuneraciones, al pago de sueldos, ¿no? Ya sea del personal contratado o del personal nombrado, así como también, bueno, dentro de las mismas, aquellas que están pues cumpliendo la finalidad de la institución. Por ejemplo, en la universidad encontramos el pago para los docentes y el pago para el personal administrativo. Pero resulta que el señor rector ha dispuesto que ese presupuesto destinado al pago de las remuneraciones de los docentes
lo ha hecho o ha dispuesto el uso para otra actividad. Digamos, pues, ha realizado adquisición de bienes y servicios, ¿no? Ha adquirido bienes, por ejemplo, pongamos vehículos, maquinarias, ¿no? O ha dispuesto la realización de una obra infraestructural. Entonces, por supuesto que este hecho constituiría un delito de malversación de fondos. Entonces, en ese contexto, por supuesto, la administración, la Contraloría General de la República, en su momento, cuando tenga que hacer organizar una acción de control, va a determinar el mal uso de ese presupuesto que ha sido pues, derivado para el pago de remuneraciones. Al concluir el informe de control interno, por parte de control interno, por parte de Contraloría General de la República, van a determinar la presunta la presuntas responsabilidades penales y que por supuesto esto conllevaría también a presuntas responsabilidades administrativas. En ese contexto correspondería pues a la administración, es decir, al área que corresponda dentro de las universidades, a disponer o a realizar la denuncia penal correspondiente contra aquel representante que dispuso el uso del presupuesto para el cual no estaba destinado y en consecuencia supeditarse a las acciones penales correspondientes. Y que si de esa función también o de esa actividad también conllevó a que exista pues algún tipo de responsabilidades administrativas, por ejemplo, negligencia en el ejercicio de sus funciones, este funcionario necesariamente también va a ser procesado administrativamente a fin de que dentro del procedimiento administrativo se determine su responsabilidad o no y que al finalizar de determinarse su responsabilidad va a imponerse la sanción administrativa correspondiente que va desde una llamada de atención como hasta una destitución. La destitución, por supuesto, es la máxima sanción que se da dentro de la vía administrativa y que esto sería, por supuesto, sin perjuicio de las responsabilidades penales que podrían acarrear por las razones que estamos exponiendo. De la misma manera también podríamos encontrar a través de un servidor, ¿no? Pongamos el servidor, el señor que es el encargado de manejar el vehículo, el ómnibus de la Universidad Nacional de Ucayali. Sabemos muy bien que la universidad cuenta pues con varios carros, varios vehículos, ¿no? Y de algún momento cuando pues están dadas las condiciones, estos cumplen con un circuito, ¿no? Dentro del radio urbano para efectos de dejar, recoger a los alumnos, personal administrativo, etc. Pero resulta que este servidor, ¿no? En un momento dado, al concluir su trabajo, y no obstante, hasta de que está dentro de su horario de trabajo, se pone pues al IVA licor. Después del IVA licor, esta persona agarra el vehículo, choca con el vehículo, ¿no? Accidenta con el vehículo a terceras personas y en consecuencia de todo este actuar van a poder ustedes advertir la comisión, o perdón, la responsabilidad de estas tres figuras, como son en materia civil, en materia penal y en materia administrativa. Este chofer va a ser procesado administrativamente, este chofer va a ser denunciado penalmente y este chofer va a ser demandado civilmente. En la vía civil, para efectos del resarcimiento económico por el perjuicio ocasionado contra los terceros y contra la propia administración, ¿no? La responsabilidad penal a través de la denuncia penal por los daños que podría haber causado entre las figuras o tipo penal que establezca el Código Penal, y también por parte de la responsabilidad administrativa que le van a tener que aperturar un proceso administrativo para efecto de poder sancionarlo por en este caso, las infracciones que consideran también que dentro de sus funciones ha incurrido en infracción administrativa. Pero bien, no solamente tenemos pues bajo la figura del derecho penal, decíamos nosotros, la relación del derecho administrativo, sino también encontramos, pongamos, con el derecho civil, ¿no? Señalábamos nosotros que, por ejemplo, existen diversos capítulos dentro de nuestro Código Civil y que de alguna manera se relaciona con la parte administrativa, ¿no? O dentro de la parte del derecho administrativo, como por ejemplo, ¿no? En cuanto a la participación en un proceso de selección por parte de una persona jurídica, pongamos la Universidad Nacional de Ucayali convoca, ¿no? Efectúa una convocatoria para efecto de poder llevar a cabo
una obra infraestructural dentro de la ciudad universitaria. Pongamos construcción del mini coliseo de la Universidad Nacional de Ucayali, ¿no? Elabora las bases del concurso, previa elaboración de los expedientes técnicos, se conforma el comité especial, y el comité especial es el encargado de llevar a cabo todo el proceso para efecto de poder adjudicar la buena prueba a aquella empresa que podría presentar una buena propuesta económica y una buena propuesta técnica. En consecuencia, ¿no? Las personas o las empresas que van a postular son empresas que son personas jurídicas, lógicamente se van a constituir el día y la hora señalado por la administración. Entonces, para efecto de poder determinar, pongamos, la presencia y participación de una de las empresas, el comité electoral en principio le va a tener que pedir ¿qué cosa? Su vigencia de poder. La vigencia de poder que está determinada a través es decir, las facultades que está determinado dentro de su escritura de constitución, en principio cuál es su objeto social, quién es el representante y cuál es el periodo de su representación. Ese instrumento lo presenta en registros públicos y una vez que está inscrito en registros públicos, se advierte pues que esta persona o el representante que lógicamente está al frente de esta empresa podría actuar en nombre y representación de la administración. Esto se da, por supuesto, en cuanto a la constitución de una empresa, se da dentro del aspecto de las normas del derecho civil, por supuesto. La constitución de una empresa se da dentro de la figura del derecho civil, pero lógicamente al momento de participar esta empresa, ¿no?, en actuaciones dispuestas por la administración, por supuesto se va a vincular o relacionar con nuestro derecho administrativo, decíamos nosotros. ¿Ok? También encontramos la relación del derecho administrativo con la parte del derecho del trabajo, ¿no? Decíamos, por ejemplo, los agentes públicos de la administración están vinculados con la administración bajo diversas formas contractuales laborales, de sistemas contractuales laborales. Encontramos trabajadores, por supuesto, que están dentro del régimen del llamado 276, que viene a ser la Ley de Bases de Carreras Administrativas y de Remuneraciones. Encontramos trabajadores o servidores que están bajo el régimen normativo de la 728, que es el régimen privado, denominado régimen privado, pero también advertimos que existen personas que prestan bajo esta figura legal, contractual, prestan sus servicios a la administración. Si no, ustedes revisen, por supuesto, a aquellas personas que prestan sus servicios, por ejemplo, a los organismos públicos reguladores. Casi la gran mayoría de trabajadores, de servidores al frente de estas instituciones, como por ejemplo es OCIPTEL, OCINERMIN, SUNAS, todas ellas en su gran mayoría, por supuesto, están dentro del régimen de la 728. También encontramos otro tipo de régimen, a cuales están vinculados los trabajadores o servidores que prestan los servicios al Estado a través del llamado contrato administrativo de servicio, que viene a ser pues llamado CAS, ¿no? El llamado CAS, Contrato Administrativo de Servicios. Entonces, decimos, existe, por supuesto, va a existir una relación vinculante respecto a nuestra disciplina jurídica dentro del contexto de las actuaciones contractuales laborales por parte de los servidores, por parte de los funcionarios que están pues actuando, trabajando, laborando a través de las instituciones que conforman la estructura del Estado peruano. Pero también no solamente existen relaciones del derecho administrativo con las diferentes disciplinas jurídicas, sino también con las diferentes disciplinas no jurídicas, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, ¿no?, la relación del derecho administrativo con, por ejemplo, con la economía, ¿no? La economía y la administración pública, por supuesto, se van a vincular por ser ciencias, y los campos de estudio de carácter macro y microeconómico, ¿no?, como el presupuesto y la administración fiscal, son temas de interés propio para ambas disciplinas. Todas las instituciones del Estado, todas, cuentan o, lógicamente, previamente elaboran el presupuesto que van a tener que gastar, por supuesto, ¿no?, en diversos aspectos por parte de la propia institución, ya sea, por ejemplo, el pago de personal, pago de remuneraciones, pago de los funcionarios, pago
de la adquisición de bienes, adquisición de servicios o realización de las formas contractuales que pueda realizar, que pueda efectuar pues, la administración. Entonces, encontramos también el vínculo del derecho administrativo con la disciplina jurídica, como por ejemplo la estadística. En la estadística, ¿de qué manera nosotros podemos vincular al derecho administrativo con esta disciplina no jurídica? Ustedes saben muy bien, ¿no?, que existe, por ejemplo, un organismo de naturaleza técnica especializada, que es el INEI, ¿no? Y el INEI, que lleva a cabo, pues, por ejemplo, lleva los llamados censos nacionales a efecto de determinar cuál es el número de población que tenemos actualmente, ya sea en las diversas edades o obedeciendo a diversos aspectos de carácter socioeconómicos. Y es a través de estos censos donde se determinan, pues, cuántas personas, cuántos bebés, cuántos niños tenemos, y de esta manera el Estado va a tener que prever para efectos de qué, por ejemplo, en materia de vacunación de menores recién nacidos, en materia, por ejemplo, de poder contar con ciertas infraestructuras respecto a la población o al crecimiento vegetativo de la población, ¿no? Respecto a las instituciones educativas que se tienen que construir, ¿no? Respecto al número de docentes que se tendría que contratar, tanto en educación básica regular, hablándose específicamente de educación básica regular, o de repente de universidades. En la universidad, por supuesto, para efecto de poder contratar docentes en esta Casa Superior de Estudios, la administración, es decir, el titular, tiene que prever el aspecto presupuestario, porque lógicamente no va a contratar sin tener o contar con el presupuesto. Imagínense ustedes, pues, poder llevar a cabo todo un proceso de contratación y al finalizar no existe el dinero para poder pagar por los servicios. Entonces, todo esto lo van a ver dentro de esta figura de esta disciplina jurídica conforme lo es, pues, la llamada estadística. Pero bien, hasta acá de alguna otra manera podríamos nosotros señalar respecto a lo que es la disciplina, la relación del derecho administrativo con las disciplinas jurídicas y con las disciplinas no jurídicas. Perdón, muchachos, hasta acá alguna pregunta. Por mi parte, ninguna, doctor. Por mi parte igual ¿Alguna no. pregunta? Samantha Caviedes. Ábreme su cámara, por favor. Abren su cámara, por favor. Yo tengo una duda. Ya. La relación que tiene con el derecho civil, no lo entendí muy bien. Derecho civil, ya. Por ejemplo, ¿no? En el Código Civil encontramos diversos capítulos respecto al capítulo referido a las personas, al capítulo respecto a las obligaciones, ¿no? El capítulo, por ejemplo, a los derechos reales, ¿no? Por ejemplo, en lo que concierne a las obligaciones. Sabemos nosotros muy bien que dentro de la elaboración de un contrato administrativo, sabemos muy bien la participación, que sabemos muy bien que esto está integrada por dos sujetos. Por un lado, la administración a través de los agentes públicos de la administración y por otro lado, a través de los administrados. ¿Ok? Cuando la administración
actúa dentro del contrato administrativo, realiza actos administrativos. Y cuando la persona suscribe ese contrato administrativo, realiza actos jurídicos. ¿Ok? Dos sujetos integran el contrato administrativo. Y decimos nosotros, ¿no? En un contrato administrativo, lo vamos a ver más adelante, existen las llamadas cláusulas exorbitantes. ¿En qué consisten las cláusulas exorbitantes? Que si bien es cierto, el administrado se supedita, de acuerdo, por ejemplo, decimos nosotros que dentro de las obligaciones reguladas dentro del contexto del Código Civil, decimos existen manifestaciones de voluntades que se tengan que dar entre ambas partes. Pero en un contrato administrativo no existen manifestaciones de voluntades que se pueda generar de ambas partes, sino que quien actúa y dispone en forma unilateral, a cual se supedita el administrado, es la propia administración pública. Entonces, cuando la administración convoca, por ejemplo, a un proceso seleccionario para efecto de poder sacar a concurso, por ejemplo, una obra infraestructural, decimos nosotros. Se presentan muchos postores que son personas jurídicas. Estas personas jurídicas han sido conformadas dentro de las normas del derecho civil, no dentro de las normas del derecho administrativo. Y decimos, las normas del derecho civil regulan actuaciones entre los privados, no dentro del marco de lo que constituiría el aspecto público, no de ninguna manera. Entonces, estas personas que se conforman dentro de un contexto privado dado por la parte del Código Civil, se presentan a un proceso seleccionario, que por supuesto para su conformación han tenido un objeto. ¿Cuál es? Pues ser una empresa dedicada a la construcción, a realizar obras infraestructurales tales como por ejemplo puentes, carreteras, etc. Se presentan ante la autoridad administrativa, adquieren las bases del concurso, realizan algún tipo de observación, ¿no? La administración dispone de sacar al proceso de selección a través del comité especial, la empresa se apersona al proceso, todo eso realizado por parte de la administración dentro de un contexto de normas administrativas. Entonces, una vez que el comité electoral lleva el proceso el comité de selección, perdón, lleva todo el proceso de selección, por supuesto que va a adjudicar la buena pro a aquella empresa que presenta una mejor propuesta técnica y una mejor propuesta económica. Una vez adjudicado, la empresa tendrá 10 días para la suscripción del contrato administrativo. ¿Ok? Entonces vemos una actuación dentro de las normas del derecho público, que estamos haciendo referencia, que viene a ser el derecho administrativo, y la vinculación o relación por parte de la actuación de una empresa constituida dentro del marco dentro de las normas del derecho privado, que viene a ser el Código Civil. ¿Ok? Bueno, eso es para señalar uno de los ejemplos. Y por supuesto, para que pueda la persona actuar en nombre de representación de esa persona jurídica, necesariamente tiene que constituirse con su llamada vigencia de poder. La vigencia de poder, ¿quién lo otorga? La propia autoridad registral, porque, por supuesto, una vez inscrito en registros públicos, ¿no? La escritura de constitución y todo lo demás, al cual le va a dar seguridad jurídica en cuanto a aquella empresa que se estaría inscribiendo, es que la propia autoridad administrativa llamada SUNAR o registros públicos le va a otorgar una certificación dentro del contexto administrativo, por supuesto, no civil, porque no es actuación civil, sino es actuación administrativa, en la que con ese instrumento va a poder apersonarse y participar en este proceso de selección. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Ya, profesor, gracias. Doctor, una consulta.
Si es consulta, se Hola, paga. Si es consulta, se paga en forma una adelantada. Si pregunta. es pregunta, sí, no se cobra nada. Dime. Por ejemplo, ¿y qué puede hacer en este caso, la administración cuando, como lo que usted mencionaba en el ejemplo, hace el contrato, la buena pro, una empresa, no sé, para realizar cierta obra y la empresa, por ejemplo, no cumple con los plazos y todo ello y sigue pidiendo ampliación y ampliación y finalmente no cumple con la realización de la obra? En este caso, Ya, la administración pública, ¿qué medidas podría tomar o qué ya. debería hacer para que se cumpla? Muchachos, acá en Ucayali hay varias obras que han quedado, por ejemplo, en donde la administración ha tenido que resolver el contrato administrativo. Una una obra, por ejemplo, muy sonada ha sido, se acordarán, la obra construcción de la Avenida Unión, que estuvo a cargo de una empresa llamada Venturini, ¿no? Esta empresa creo que fue bajo un presupuesto, si mal no recuerdo, valorizado en 23 millones de soles. Lo que resulta que esta empresa, una vez llevado todo el proceso de selección, le adjudicaron la buena pro, le dieron la parte del adelanto, ¿no? Que creo que era algo del 40%. Esta empresa, en vez de eh, adquirir los materiales en los cuales necesitarían para poder construir y llevar a cabo dicha obra, comenzó a adquirir vehículos, maquinarias pesadas. O sea, no contaba con los vehículos y en este caso con material de transporte para poder efectuar dicha obra. Entonces considero que se habría pues desfinanciado, ¿no es cierto?, haber hecho uso de ese dinero que estaba pues destinado pues en este caso para la compra de los materiales. Entonces, lo que hizo la administración, en este caso el gobierno regional, al no ver el avance de la obra, le cursó cartas notariales a fin de que cumpla, en este caso, con el avance de la obra. Porque ustedes saben, pues una obra está determinado para su cumplimiento o realización en un determinado plazo. Puede darse la ampliación en cuanto a la entrega de la obra, por diversos aspectos, ¿no? Por ejemplo, como por factores climatológicos, cuando vienen las lluvias. Entonces, esto hace de que la obra no avance y tenga que estar postergándose para efecto de su entrega. Y resulta procedente por cuanto la propia ley de contrataciones y adquisiciones y su reglamentación faculta la ampliación de los calendarios para efecto de la entrega de las obras. Pero hay un momento en la que la administración necesariamente pues emplaza a la empresa para efecto de que éste entregue ya la obra, ¿no? Pero por eso ustedes saben muy bien que hay los llamados inspectores, o los maestros de obra en la que hacen la certificación de los avances, y en donde una obra que debería estar, pongamos, al 60%, esté pues en un avance solamente del 30%, quiere decir que no estaría respetando el calendario. Entonces, la administración, por supuesto, va a tener que intervenirlo, en este caso, emplazarlo mediante cartas notariales. Si se trata, por ejemplo, de la entrega de una obra o el cumplimiento de una obra o el cumplimiento del plazo para efecto del avance de una obra, entonces la administración le cursará una carta notarial emplazándole dicha actuación. Y si hace caso omiso, es decir, la empresa hace caso omiso, lo que va a hacer la administración en base a estas llamadas cláusulas exorbitantes, va a poder resolver unilateralmente el contrato y poder, en este caso, ejecutar la obra ya directamente. Y eso pasó en lo que es la Avenida Unión. En la Avenida Unión, como les contaba, esta empresa Venturini no habría cumplido con el avance de la obra, ¿no? No tenía el dinero para poder adquirir los materiales que tenía que hacer uso en dicha obra. Entonces, el gobierno regional le mandó una carta notarial solicitando pues el avance de la obra. Este no cumplió, en consecuencia la administración le cursó otra carta notarial en la cual daba por resuelto el contrato. La administración tomó en forma directa y concluyó la Avenida Unión. Por eso se terminó la avenida, si no se hubiera frustrado y se hubieran ido pues, a controversias que de alguna otra manera hubiera estado terminando mucho tiempo. En este caso no había cláusula de carácter arbitral en el contrato.
lo que hacía es que cualquier controversia tenía que resolverse a nivel de lo que es la ley a nivel de lo que es la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. La administración le impuso una sanción administrativa de inhabilitación de 2 años a dicha empresa, sin perjuicio de las responsabilidades económicas. La empresa apeló y fue remitido o elevado, perdón, al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, OCE. OCE confirmó la sanción y prácticamente esa empresa estuvo inhabilitada. De ahí que le imputaron las responsabilidades pedidas y es materia en otro campo ya, de carácter civil, en donde el procurador del gobierno regional inicia las acciones eh, para efecto de poder recuperar aquel dinero que pues en este caso habría causado perjuicio o que pueda resarcirse económicamente los perjuicios causados al gobierno regional, es decir, a esta entidad del Estado. Entonces, muchachos, lo que pasa es que, conforme les he estado señalando, el contrato administrativo, si bien es cierto, para efecto de su elaboración, participan 2 sujetos, como es la administración y los administrados, pero quien establece las reglas de juego es el Estado. Y es en base a estas cláusulas exorbitantes que podrá resolver el contrato en forma unilateral. Ya lo vamos a adelantar más, lo vamos a avanzar más adelante, cuando desarrollemos lo que es la parte del contrato administrativo, ¿sí? Doctor, Nelson, sí, Nelson, dime, hermano. Doctor, de repente un pequeño aporte bueno, a su respuesta y a la inquietud de la coleguita Doris Marilino. Sí. En realidad, pues, doctor, por ejemplo, acá en nuestra región hay muchas obras que en realidad se encuentran, pues, o se han paralizado, ¿no? Bueno, lo que de repente un pequeño aporte, doctor, si bien es cierto, pues la ley de contrataciones da ciertas, digamos, cláusulas en la cual, pues, está obligada al inicio de la celebración de un contrato, después de que se ha llevado el debido proceso de selección, que tiene que dar adelantos, pues, de materiales. Anteriormente era el adelanto de materiales y adelanto directo, ¿no? Hoy en día es el 60% por concepto de adelanto de materiales. En todo caso, doctor, ahí también la entidad lo que sí tiene que incidir bastante es en las cartas las cartas fianza, las cartas de garantía, ¿no? Porque Así muchas es. veces de esa manera el Estado puede cautelar de que efectivamente, pues si tú no me cumples, ¿de dónde yo recupero el desembolso que yo como entidad he realizado, ¿no? De repente ese pequeño aporte, doctor, después, Sí. en realidad, pues no, y otra obra que, mientras tanto, doctor, como usted lo dijo, ¿no? Que no han ido a procesos arbitrales, ¿no? Porque en laudos, imagínense, pues, tenemos el caso de Yarinacocha, ¿no? ¿Cuántos años y no hay cuándo se determine? De repente ese Así pequeño es. aporte, doctor, muchas gracias por la Sí, oportunidad. sí es verdad, muchachos, sí es verdad, Nelson. Es así, pues que la forma que garantizan también es a través de las cartas fianzas que estos otorgan a favor de la administración, ¿no? En donde, en caso de que estos no cumplan, la empresa, perdón, la administración hace efectivo o ejecuta esas cartas fianzas, ¿no? Existe, por ejemplo, y es verdad, por ejemplo, la obra Boulevard de Yarinacocha actualmente está paralizada, ustedes han visto, de alguna otra manera recién están avanzando, ¿no? Pero han estado en controversias porque casualmente lo que correspondía a la realización de esa obra en forma directa por parte del gobierno regional, Gambini en su momento lo pasó a Copesco, ¿no? En este caso a una administración de naturaleza nacional. Entonces, ya este hecho conllevó, por supuesto, que a una falta de control, el no avance de la obra conforme al calendario establecido, y en consecuencia, cuando hicieron la inspección, determinaron, por ejemplo, que esa obra que debería estar en un 70-80%, recién estaba creo que en 50%, algo así. Entonces, es ahí cuando la autoridad administrativa le emplaza, en este caso a la empresa encargada de la construcción del bulevar, y como quiera que se habría generado una controversia, se fueron pues se fueron a un tribunal de carácter arbitral para efecto que puedan resolver sus controversias entre ellos. En un contrato, muchachos, en una de las cláusulas pueden estar establecidas o se puede establecer que cualquier controversia pueden ser resueltas dentro del contexto de la ley de contrataciones y adquisición del Estado, o también se puede realizar a través de un tribunal arbitral, ¿no? En caso de Ucayali tenemos, por ejemplo, tribunales arbitrales, aquella que está dada por parte del Colegio de Abogados, por el Colegio de Ingenieros, por la Cámara de Comercio, o algunas empresas incluso también se supeditan a los tribunales arbitrales de la Cámara de Comercio de Lima.
Pero si en el contrato va una cláusula en donde señale que las controversias se resuelvan a través de la ley de contrataciones, es que necesariamente tal controversia va a tener que concluir en el organismo, el organismo de contrataciones, supervisor de contrataciones y adquisiciones del Estado, OCE, es decir, en los tribunales de OCE, donde se tendría que resolver todo ello. Pero bien, muchachos, entonces, a ver. Son 8 de la noche. Muchachos, por favor, me Es van a hora, dispensar, sí, profe. sí, me van a disculpar, por favor. Avanzamos en la próxima clase, ¿sí? Correcto. Yo les agradezco a ustedes su atención. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hasta Buenas luego. noches, profe. Buenas noches, Correcto, doctor. doctor. Buenas noches, doctor. Cuídate. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.